Muchas gracias por haber venido esta tarde a esta conferencia de perspectivas en el mundo árabe. Trataremos juntos de reflexionar con respecto a lo que podría ser este mundo árabe que está en plena transformación, que en lugar de ser simples, prevenir el futuro. No voy a pretender que puedo predecir el avenir del mundo árabe, pero darles elementos de comprensión de lo que pasa en el mundo árabe y en un cierto número de reflexiones antes de abrir el debate con ustedes. Este mundo árabe del que hablaremos, y hablaremos, sí, aunque el mapa no tenga el Magreb, vamos a hablar de Magreb, de Mashrek, y vamos a hablar de lo que pasa en esos países de Magreb y Mashrek, y lo que podría pasar en otros países que por el momento se mueven un poquito, pero no mucho. Y este mundo árabe, es el primer señalamiento que haré, es que este mundo es muy diversificado. Los países que son tocados por transformaciones, por turbulencias, son países que tienen perfiles geopolíticos y sociológicos o económicos bastante diferentes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el asunto de Yemen, la cuestión de Siria. Son estos dos países golpeados por turbulencias muy importantes. Los regímenes políticos son golpeados por turbulencias. Estos son países que no tienen el mismo nivel de desarrollo en ningún caso. El Yemen es mucho más tradicional. La edad media de la población de Yemen es uno de los países más jóvenes. Está cerca de un país no árabe, pero tiene una población muy joven de 16.7 como promedio. Una población que se sitúa más o menos entre 25 y 24 años, como es, y la tasa de crecimiento son bastante diferentes. El primer señalamiento que haré es que vamos a hablar de países que tienen trazos culturales comunes, que son países árabes, pero se caracterizan por la condición de ser árabes. Tienen como religión mayoritaria el árabe, pero son países que presentan características geopolíticas y sociológicas muy diferentes. Veremos que estos regímenes, que son a menudo regímenes fatigados de 20, 30 años, son regímenes que tiemblan, no forzosamente por la misma razón. El primer señalamiento que haré será distinguir los países. Eso me parece que nos lleva un poco a los cursos de geopolítica que hice estos dos últimos días. Distinguir los países que podemos considerar estados-naciones, países con una identidad nacional muy vieja y muy fuerte, una cierta unidad nacional, y que se encuentran con cambios políticos muy importantes. Es el caso de Túnez y Egipto. Ese podría ser el caso de Argelia o Marruecos, donde se observa un cierto número de veleidades, de transformaciones igualmente. Podemos considerar que estos países son estados-naciones en la medida en que tienen una identidad nacional relativamente homogénea, diría yo. Mientras que si usted toma las transformaciones que tocan a otros países como a Libia, por ejemplo, o que tocan un país como dos países como Bahrein o Yemen, que podría tocar países como Arabia Saudita o Jordania. Estos son países que tienen una identidad nacional mucho menos sólida, mucho menos clara que los primeros países que evocaba hace un momento. Son a menudo países como Libia, por ejemplo, fracturada por lógicas tribales muy importantes, diferencias entre el oeste y el este, los sibéricos y metropolitanos, mientras que en Yemen va a haber problemas con los sunitas, de los cuales hablaremos mucho. El segundo señalamiento
que haré es mostrarles esta carta para mostrarles que muy a menudo es el problema de ciertos analistas occidentales, que vemos las cosas desde el punto de vista económico solamente. Entonces la gente que está en el mundo occidental han estado sorprendidos de ver los regímenes tunecinos, egipcios fundirse, porque la gente clasificaba a Egipto y Túnez en países con alto crecimiento. Egipto, como los países emergentes veían en rojo, los países reconocidos por las 4 instituciones, FMI, grandes bancos, agencias como Standard & Poor's, y Egipto, que ustedes ven aquí, figuraba entre esos países emergentes, y habíamos tenido en cuenta solamente criterios de crecimiento, de desarrollo económico, sin mirar la realidad política. Es a mi juicio el problema de la perspectiva que encontramos en muchos países occidentales, que miramos los indicadores económicos. Cuando uno ve el crecimiento, uno dice todo va bien, el país se moderniza, se occidentaliza, pero de hecho uno no ve las realidades geopolíticas, las realidades políticas, los problemas de bloqueos de las instituciones políticas, el envejecimiento de los regímenes, la corrupción, y es exactamente el error que hace, yo diría, Europa y Estados Unidos desde hace 50 años a propósito del conflicto israelo-palestino. Hay principios en el mundo occidental de que es suficiente mejorar los intercambios con el Mediterráneo, y este es el postulado del proceso de Barcelona, hacer libre comercio, para que por milagro la situación de los palestinos se mejore y que encontremos una solución al problema árabo-palestino, israelo-palestino, perdón. Hay que primero tomar los problemas políticos, enfrentarlos con valor, y luego, cuando se ha obtenido una verdadera soberanía, una verdadera estabilidad política, entonces podemos tener un desarrollo económico. El problema, y lo repito, de las instituciones, de grandes compañías occidentales, de hombres políticos, a menudo es que están absolutamente impregnados de este postulado que viene del mundo americano, principalmente de la mundialización, de la globalización desde 1945, y que pone como postulado que todo sale del libre intercambio y del comercio, y que la libertad del comercio va a arreglar los problemas políticos. Algunos señalamientos sobre la ola de fondo que hace temblar el mundo árabe. Yo entraré en los problemas políticos país por país. Creo que hay muchos árabes en estos países de Magreb, Mashrek, desde mucho tiempo antes del surgimiento de estos problemas. El sentimiento de que los árabes, que son una civilización antigua, una gran civilización, se han quedado al borde del camino, al borde de la historia, y la ven pasar de cierto modo. Hablamos desde 10 años de multipolaridad, hablamos de un nuevo mundo, desde el fin de la bipolaridad. Vemos la emergencia de Asia, la emergencia de América Latina, y las opiniones públicas árabes tienen la impresión de asistir de esa forma a la transformación del mundo, al cambio del mundo, a la emergencia de gigantes como Brasil, al retorno de Rusia, a la emergencia de China, que va a tornarse una superpotencia capaz de rivalizar con los Estados Unidos en algunos decenios. Ven el mundo transformarse, y estos árabes que tienen una historia antigua se dicen, en el fondo, aquí no pasa nada, tenemos regímenes que están ahí desde hace mucho tiempo, son corruptos, pero la corrupción existe por todas partes en el mundo. La corrupción del mundo árabe es tan marcada que puede constituir un freno para el desarrollo. No se ha solucionado la cuestión israelo-palestina, los occidentales han cerrado los ojos frente a este problema. Entonces los
los árabes desde muchos años han comprendido su mentalidad, en su mentalidad lo que pasa en el plano geopolítico. Desde hace tiempo ellos tienen este sentimiento de que son un poco los olvidados de la historia. Y para mí este factor, este sentimiento que tienen los árabes de ser un poco los olvidados de la historia es casi más importante que la aspiración a la democracia. Es verdaderamente la idea de que por qué el mundo se transforma, por qué entre nosotros está frenado, porque la misma historia, los mismos problemas, porque Marruecos y Argelia desde tanto tiempo continúan disputándose y no son capaces de encontrar compromisos sobre la cuestión del Sahara Occidental, etcétera. ¿Por qué la ideología es tan importante y por qué los pueblos, en el fondo, los regímenes políticos permanecen prisioneros de sus ideologías? Les señalaré también que los países donde la conmoción ha sido más fuerte en el mundo árabe son regímenes orientados hacia el mundo occidental, es decir, que eran más cerca de lo pro-occidental, y esto es algo que no se ha mirado quizás suficientemente, porque los occidentales les gusta darse placer ver las aspiraciones democráticas, es únicamente la búsqueda de la democracia, pero olvidaron ver que los países donde estaba la legitimidad política más frágil, más débil, eran países que habían elegido una orientación pro-occidental. Egipto, que había ido estratégicamente entre la paz del Estado de Israel en el 1979 y que en cierta forma estaba dotado de un régimen que se volvía hacia los Estados Unidos, que recibía 3 millones de dólares por el ejército. Túnez, que se había fuertemente occidentalizado desde el punto de vista estratégico. El Yemen, que había finalmente pasado una alianza con los Estados Unidos en la lucha contra Al-Qaeda, y los Estados Unidos cerraban los ojos sobre la naturaleza del régimen de Al-Assad. Jordania, que había tenido algunas conmociones, que era el segundo país con Egipto a tener en 1994 una cierta paz con Israel. Bahrein, que es un país que acoge bases americanas importantes, aunque no sea esta la razón esencial de los problemas, pero es también algo que es mal aceptado por la población. Evidentemente, por todas partes hay legitimidad. En Algeria, por ejemplo, hay un rechazo a la corrupción, hay cuestionamientos, pero más los regímenes occidentales, pues se desgasta más rápido la legitimidad política de este régimen. Yo le decía en el primer señalamiento que hacía, el resentimiento de los árabes de esa occidentalización. Sobre estas revueltas árabes les decía que finalmente el tropismo pro-occidental juega un cierto rol en la legitimidad de los regímenes. Tercero, en estos regímenes, aun si esta no es la fuerza dominante, el islamismo sunita para el mundo árabe sunita es una fuerza muy claramente que transforma el mundo árabe. Ella no es forzosamente mayoritaria, puede ser el 20 o el 30%, pero ella es una fuerza que aumenta, una fuerza política importante en Egipto. Con los cambios vendrá. En Túnez uno no lo veía porque el régimen ahogaba completamente esta realidad, pero recientemente vimos que el partido Ennahda se inscribió legalmente y que desde hace algún tiempo tiene una gran cantidad de signos que muestran que hay un retorno a un Islam afichado, militante, y a una componente islámica. La Libia, la componente del este, los islamitas son numerosos entre los insurgentes. No son todos los insurgentes islamistas, pero muchos de ellos son islamistas, y ellos han sido combatidos también por el régimen de Gaddafi.
o es un islamismo más bien chiita, como en Bahrein, que cuestiona la posición dominante de los sunitas en el Golfo, apoyados por Arabia Saudita. Haré a propósito del chiismo, que es un motor de la historia en el Golfo Árabo-Pérsico. Señalaré simplemente que la revolución iraní que hizo caer al Shah de Irán contaba con fuerzas políticas muy diversas. Había en el 1978-79 en Irán gente que quería la revolución contra el Shah de Irán, que era ya sea demócratas constitucionalistas prooccidentales, para hacerlo simple, o personas marxistas con la componente inspirada por el marxismo del pensador Ali Shariati, y luego una tercera componente que era la componente tradicionalista chiita, que es la que lo ha traído, que se lo ha llevado. Es lo que hay que tener en la cabeza cuando uno habla de revuelta. El perfil de las personas que entran en la revuelta, esto es muy variado. No son todas las personas que aspiran a una democracia al estilo occidental. Son personas que están inspiradas por otros modelos políticos, y hay una competencia al interior de los rebeldes, de los insurgentes, frente a los regímenes ya desgastados. El cuarto señalamiento que haré es que en este mundo árabe hay dos países hay países que son países no árabes y que están constituyendo modelos para un cierto número de fuerzas políticas del mundo árabe que cuestionan la legitimidad de los regímenes actuales. Estos regímenes, estos países que están constituyéndose en modelo y que tienen una influencia importante para el mundo árabe sunita son Turquía. Hablaremos mucho de Turquía, porque Turquía, la AKP desde Mesih Erdogan y lo que se llaman los islamistas moderados, es un país democrático, es un país que inspira muchos componentes del mundo árabe, componentes islámicos, yo diría moderados del mundo árabe, que se vuelven hacia Turquía, en la que vuelven un modelo para los futuros regímenes que se deben instalar en el mundo árabe. Y para los chiitas, el papel de Irán, evidentemente, de la potencia iraní. El Irán, que no es un país árabe, pero que es la gran potencia chiita, que adoptó el chiismo en el siglo XVI con la dinastía de los Pahlaví, y que busca controlar los chiitas del mundo árabe, del Líbano, de Irak, donde son mayoritarios, de Bahrein, de Arabia Saudita, en la provincia de Gaza, y que busca a Irán a tratar de jugar un papel en la cuestión palestina con Hamas, aunque Hamas no sea mayoritariamente chiita, la mayoría es sunita, pero Irán busca un papel en el apoyo de la causa palestina de Hamas, entendiendo que los palestinos, como los otros pueblos, defienden sus aspiraciones a tener un Estado palestino, pero ellos son variados. Hay componentes de tradición laica nacionalista o más islámica, como en Hamas, y hay división entre Cisjordania y Gaza. El quinto señalamiento es en este proceso en curso del mundo árabe, procesos que ya han removido un cierto número de países, las redes sociales y las tecnologías. Algunos han hablado, hemos hablado de la victoria de Facebook, de Twitter, etcétera. Algunos han subrayado la revolución coloreada americana, esta revolución en la cual se ha teorizado James Sharp
La revolución coloreada que hemos visto en la periferia de Rusia y de la ex Rusia soviética, con la Georgia en 2003, Ucrania en el 2004, hay un concepto de revolución pacífica que es nacido en los Estados Unidos y que se ha desarrollado y que permite a los americanos, por otra parte, hacer progresar sus propios intereses en los países que tienen conmoción. Y entonces, algunos han visto en las revoluciones, en lo que llamamos la primavera árabe, la revolución del jazmín en Túnez o en Egipto, han visto finalmente la reproducción del mismo concepto desarrollado por los americanos alrededor de Rusia al inicio de los años 2000. Efectivamente, en el modo de operación hay trazos comunes, pero hay que ser prudente. No podemos decir que estas revoluciones árabes han sido iniciadas por los norteamericanos. Yo sería más prudente acerca de las causas, de los factores que las han iniciado. El modo de operación tiene trazos comunes que uno encuentra en las revoluciones del año 2000 y las revoluciones y la revolución actual. No soy especialista en las nuevas tecnologías, pero un amigo especialista francés me explicaba que había la convicción de que hay un cierto número de redes sociales, de grupos, de comunidades, de Facebook, que se crearon de manera artificial para iniciar esta revolución, hacer creer que había mucha gente y luego esto ha resultado en un fenómeno. No tengo elementos para verificar esto, pero yo sé que hoy se hacen servicios que se crean en países desarrollados como Estados Unidos, saben perfectamente utilizar eso. Israel los utilizaba en Irán con el movimiento Musavi, creando un cierto desarrollo de lógicas con Twitter, con mensajes artificiales que se generaban y permitían crear una dinámica en la cual vienen a unirse personas reales que tienen frustraciones reales, que quieren realmente cambiar sus regímenes. Y luego, sexto señalamiento es que encuentro esto abandonado un poco en los análisis occidentales, es que la opinión pública árabe, Magreb, el occidente de Mashrek, evoluciona con una interacción a menudo occidentalista, porque las cadenas de televisión, los satélites, etcétera, permiten en Túnez y en Marruecos ver lo que pasa en las cadenas francesas. La gente ve los mismos canales que los franceses en Túnez y en Marruecos, y los fenómenos son bastante simétricos. ¿Y qué pasa en Europa entonces? En Europa occidental hay un fenómeno de retorno a una cierta afirmación identitaria con respecto a la inmigración extraeuropea, principalmente musulmana. Hay una afirmación de partidos políticos que tienen un discurso bastante duro sobre la cuestión de migración, que quieren limitarla. Y uno tiene la impresión de que hay una especie de juego de espejo del lado sur del Mediterráneo. Uno se crispa con la identidad mediterránea. Del lado de Europa revenimos a una cierta identidad europea, lo que evidentemente hace alimentarse los fenómenos mutuamente. No hay que ser negligente frente a este fenómeno de espejo con los países del Magreb especialmente. Note, por ejemplo, en este momento con el impedimento en Francia del velo integral, la niqab, no el velo en el cual vemos la cara, sino la mujer íntegramente mascarada. Esto ha sido, por razones de seguridad, oficialmente prohibido en Francia. Eso quiere decir que en los lugares públicos las mujeres que tienen la burka tienen que retirarla. Y vemos en Internet una cantidad de países del Golfo que llaman a la guerra, a la yihad contra Francia, que critican esto. Y ahora las informaciones se corren bastante rápido. Las medidas que toman los europeos para tomar ciertas derivaciones extremas con respecto a gente que están en el otro lado animados de un ideal islamista.
Quiero ahora entrar en un análisis prospectivo por país. No voy a hacer todos los países, pero voy a tratar de tratar algún número de ellos. Y quiero en particular decir unas palabras primero sobre Egipto. Egipto evidentemente es el peso pesado del Magreb, es el gigante de la región con 80 millones de habitantes. Egipto tiene 1 millón de habitantes, tiene una población en expansión, una población concentrada, como lo muestra este mapa, en un gran territorio. Están concentrados sobre el delta con una densidad importante, 1.200 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Dónde va uno políticamente en este Egipto que se desembaraza del presidente Mubarak? Pero por el momento no hay un verdadero cambio de régimen. Hay una oligarquía militar, el general Tantawi en cabeza, que está encargado de asegurar la transición y que debe llevar a Egipto hacia reformas democráticas y hacia elecciones. Pero por el momento las cosas están lejos de terminar. Todavía hay manifestaciones en la Plaza Tahrir, hay todavía reivindicaciones demandadas, inestabilidad, y el marechal Tantawi comenzamos a ver pancartas que reclaman su partida. La primera fase ha sido desembarazarse de una figura percibida como dictatorial, pero ahora vemos que la gente quiere ir más lejos, quieren desembarazarse del régimen, de una oligarquía, de su sistema militar y económico político. Echo un ojo sobre las diferentes fuerzas. Ustedes no van a leerlo, voy a resumir. Es un poco como lo que yo explicaba hace un momento sobre la revolución en Irán en 1978-79. Vamos a encontrar a grosso modo 3 tipos: corrientes inspiradas en referencias occidentales, constitucionalistas, democráticas, para hacerlo simple, quisieran una democracia a lo occidental. Y en estos movimientos encontramos un cierto número de jóvenes que se identifican con las tecnologías, Internet, etcétera. Hay un segundo tipo de partido, que es el partido muy importante de hermanos musulmanes, corriente islamista, que juega un papel muy importante, que ejerce una presión creciente sobre el régimen. Y luego hay un tercer tipo de partido más tradicional, que es la componente nacionalista egipcia, que existe desde hace mucho tiempo, que juega también un papel. Entonces, ¿qué puede hacerse, agregarse a estas figuras importantes? Esencialmente 2. Ustedes tienen el director antiguo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Baradei, que tiene un perfil muy reconocido porque ha sido muy expuesto internacionalmente, especialmente con la cuestión de Irán, de lo nuclear iraní, que es un personaje de compromiso, que puede encontrar un compromiso con sus hermanos musulmanes, pero que es percibido como que ha vivido siempre en el extranjero, lejos de las realidades egipcias. Hay otro personaje que es el líder de la Liga Árabe, Mossad, que es muy popular, un diplomático internacional considerado como más próximo del pueblo. Sin entrar en detalles, porque no tenemos el tiempo para hacerlo, pienso que vamos a ir hacia probablemente un entendimiento entre el actual sistema militar, que detenta el poder, la oligarquía militar. Tiene 1.3 millardos de ayuda americana condicionados al mantenimiento del Tratado de Paz con Israel, que data desde 1979, y los hermanos musulmanes, que tienen como objetivo reislamizar en profundidad la sociedad, y que podrían entenderse
aliarse con ellos porque no tienen la capacidad, a mi juicio, para crear una mayoría. Hay otras corrientes, pero al mismo tiempo son muy importantes. Lo que podría suceder en Egipto es una suerte de compromiso entre los hermanos musulmanes y la oligarquía militar actual, con de un lado el ejército que conservaría el Tratado de Paz con Israel, pero con ciertas condiciones, que presiones sobre Israel, quizás sobre algunos puntos, y por el otro lado los hermanos musulmanes que de cierta manera están más cerca del interior y que irían hacia una reislamización de la sociedad. Hay que anotar que hay dos o tres elementos a señalar sobre la energía. Hay que decir que Egipto ya no es una potencia petrolera exportadora importante porque se desarrolla ella misma, entonces consume su petróleo, pero suministra gas especialmente al mundo árabe mediante los oleoductos, el gas pipeline. Suministra gas a Israel, a Jordania, al Líbano, etc. Entonces, por el momento Israel, a necesidad del gas de Egipto, es muy importante para Israel y es un medio de presión para Egipto. No por mucho tiempo, porque Israel ha encontrado yacimientos fuera de la costa desde el 2003, entonces Israel rápidamente tendrá la posibilidad de desarrollar su potencial de gas frente a Egipto. Pero países como Jordania y Líbano tendrán necesidad del gas de Israel, de Egipto. Entonces será Israel quien tendrá medio de presión, porque para llegar a los países árabes pasa por Israel el oleoducto. Para resumir, lo que creo es que Egipto, y ustedes lo han comprendido, que tiene este tratado de paz con Israel, y esa es una parte extremadamente importante en la política árabe actual. Los americanos quieren mantener eso, los militares egipcios ganan mucho con esto porque toman dinero de todos los mercados militares, la alta jerarquía militar. Entonces, los hermanos musulmanes quisieran cambiar en profundidad todo eso, pero son importantes, pero no son mayoritarios tampoco en el país. Yo pienso entonces que Egipto, Irak, encontrará compromisos. Es un país que de todos modos es un Estado muy viejo como Estado-nación, y yo creo que los Estados-naciones terminan siempre por recaer, por caerse de sus pies, atraviesan turbulencias, revoluciones políticas, pero como tienen una identidad nacional bastante fuerte, aunque haya problemas de minorías cristianas que sufren cada vez más frente a las agresiones islámicas, al mismo tiempo tienen la capacidad de no dividirse mucho y de inventar nuevas soluciones políticas. Por el contrario, cuando llegamos a la situación de Libia, es exactamente un caso muy diferente, porque justamente Libia, y ustedes van a verlo, la geopolítica de Libia no es para nada la de un Estado-nación, y es la razón por la cual eso va a llevar a un cierto número de cuestionamientos sobre los países occidentales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. No es tan simple cuando uno no tiene que bregar con un Estado-nación, porque hay cuestiones de geopolítica importantes que hacen que la situación no sea solo el hecho de un dictador contra su pueblo que buscaría en su conjunto una democracia. Veamos un poco la geopolítica interna del país, apegándonos a la idea sobre lo cual insisto muy a menudo, porque lo que pasó en Irak en el 2003 y luego tuvimos los años de guerra que conocimos y de infierno para los americanos en el sitio. Las armas del ejército regular fueron robadas, los depósitos de armas fueron presa del pillaje, y cuando en un país, y muchos lo saben, cuando las armas se distribuyen entre la población,
se toma años antes de reencontrar la paz civil. Ese es un verdadero problema. Y ese es el caso de Libia. Las armas han sido diseminadas porque los depósitos de armas fueron pillados casi desde el inicio. Es decir, que hay facciones de todo tipo que ahora están armadas y todas estas facciones buscan reivindicaciones y pueden continuar durante largo tiempo, aunque haya acuerdos políticos en la cima. Ellos pueden continuar buscando desestabilizar el Estado y el poder central. Veamos un poco la realidad de Libia. Libia es un país que primero es un país hecho de tribus. De tribus repartidas en 3 provincias. La provincia que está aquí, que es la Cyrénie, provincia antigua, la provincia tripolitana y la desértica que se llama el Fezzan. Lo esencial de la población, como a menudo en los países, está concentrada en los litorales, en las ciudades del litoral, en las provincias de Trípoli y Sirene. Están la capital, Trípoli, y la gran ciudad de Berna, Ashdabiyah, de la cual se habla mucho, y luego está el desierto de este lado. Y hay entonces tribus. Hay esencialmente 2 grupos de tribus: las tribus de la costa, de Trípoli, Sirene, y las del desierto. En total hay 140 tribus, pero hay más o menos 30 que cuentan, que son importantes. La cirenaica históricamente se vuelve hacia el Medio Oriente, y la tripolitana se ve como perteneciente al Magreb, pero Libia es un estado reciente que fue juntado con estas provincias que se confrontaban y fueron unidas esencialmente por los ingleses. La Cirenaica era la cuna, al origen era la cuna, la Cirenaica, el rey de la dinastía real de Semansi, el rey Idris I, que fue sacado del poder por Gaddafi en 1969. Gaddafi está desde el año de mi nacimiento en el poder. Y él ha sacado la monarquía, tumbó la monarquía, y inmediatamente Gaddafi, que era del oeste, y la monarquía era del este. Desde siempre hay una guerra entre el este y el oeste, y el poder oscila entre el este y el oeste. La primera cosa que hay que tener presente es que no solamente la guerra entre un pueblo y su dictador, es una guerra civil entre por lo menos 2 grandes componentes del país, el este y el oeste, con alianzas tribales, y una voluntad por parte del este de sacarlo del poder esencialmente al oeste. Gaddafi se apoya sobre su tribu, los Gaddafi, que están en el sur de Sirte. Sirte está aquí, es una tribu que vemos ahí donde nació Gaddafi. No son muchos, son más o menos 50.000 personas. Hay 6 millones y medio de habitantes. La Libia no es un país muy poblado, es muy desértico, y la población está concentrada en las ciudades. Como su tribu no era bastante numerosa, y como Gaddafi era un tipo muy inteligente, muy sabio, él supo, y esa es su fuerza política, la fuerza del líder que llega a gobernar durante mucho tiempo en países muy divididos. Él ha sabido crear una suerte de ecuación tribal, una coalición tribal, a partir de su núcleo duro, que era su tribu, y ha hecho grandes alianzas con 2 grandes tribus de Trípoli, los Warfalá, que están aquí, que son 1 millón sobre 6 millones y medio, es decir, una de las tribus principales, y la otra tribu, le Magaria, que son la segunda tribu. Es decir, él ha creado una alianza tribal con una gran parte de la población.
Y luego él ha gobernado con esto, él ha gobernado con el control, evidentemente, de la energía. Pero frente a él siempre ha habido tribus frustradas que eran enemigas de Gaddafi y que estaban frente a un poder autoritario. Y han estado calmados, pero de tiempo en tiempo hay revueltas. Estas revueltas han sido recurrentes, pero aplastadas. Ha habido revoluciones de los Tuareg que se tornan hacia África y han presentado problemas al poder central. Y cuando tiene el dinero de la renta petrolera, compra la paz. Ese ha sido el modelo con el dinero del petróleo. Es un sistema que hasta ahora ha marchado bien, que no tiene nada que ver con la democracia, sino que es un sistema que ha permitido a los países, al poder de mantenerse. El otro, entonces, ¿qué pasó a inicios de año? Bien, el factor político antiguo que llamamos el senusismo, al este, el este se ha despertado, había sido reprimido bastante ferozmente en los años 90. No eran los occidentales que les alentaban. Los occidentales se reconciliaron con Gaddafi a causa del petróleo. Y él no era ni peor ni mejor, era Gaddafi, punto. Era un dictador desde el inicio que aplastaba regularmente las revueltas, que practicaba el terrorismo porque él hizo explotar 2 aviones, un avión francés de Reserva Federada y también el avión de Lockerbie de Panamá, el avión inglés, y evidentemente Gaddafi tuvo algunas medidas de retaliación durante un cierto tiempo, pero luego supieron reconciliarse y de pronto, ¿qué pasó? Como había habido revueltas en Túnez y en Egipto, como el régimen está desgastado, como en el seno de su coalición las tribus se despertaban, entonces comenzó a reprimir estas poblaciones del este y entonces hay gente del mundo occidental que dijeron, esta vez ya no es aceptable y hay que intervenir. Lo que hay que decir también es que, y no hablamos mucho de ello, no hablamos mucho en Francia o en el Reino Unido porque son los 2 países que han decidido apoyar esta guerra, pero hay riesgo de percibirse rápidamente de este problema y es que en el este se encuentran los islamistas, pero no cualquier tipo de islamista, sino los que partieron a combatir en la yihad en Irak, están entre los insurgentes del este. Es por eso que los americanos no eran muy favorables a esta intervención. Una de las verdaderas razones por las cuales los americanos no estaban muy convencidos de que se debiera intervenir contra Gaddafi es que porque los insurgentes del este, y yo creo que ellos tenían razón, entre estos insurgentes se encuentran los yihadistas de Irak que aprendieron a hacer explosivos improvisados, que saben practicar el terrorismo, saben manejar las armas y para darles una precisión, los americanos saben porque ellos tienen esas ideas fijas de Al-Qaeda en una ciudad iraquí que se llama Shinja y se han dado cuenta que los libios tenían 685 yihadistas y la mayoría eran libios. Eso es una gran proporción de libios y se dieron cuenta de que había un Islam radical libio muy bien representado en la yihad en Irak y sabían que esa yihad iría a reencontrarse en las ciudades de Benghazi en el este y que corría riesgo de encontrarlos de frente.
Los islamistas tienen diversas componentes, han atacado depósitos de armas y estas armas, estos misiles fueron después revendidos a los Tuareg del movimiento de Al-Qaeda del Magreb Islámico. Es un problema que va a presentarse en los meses y años por venir. Es que el pillaje de los depósitos de armas de Libia va a difundir mucho más, corre el riesgo de difundir mucho más el terrorismo en todas las zonas desérticas frente a elementos que se pasean en las franjas del desierto de Libia, del Chad, y eso ataca los intereses occidentales, especialmente los intereses petroleros, justamente los intereses petroleros. Porque oficialmente es una guerra, como a menudo, una guerra a nombre de los derechos del hombre para proteger la población civil y para abatir a un dictador malo. Pero hay realidades que son realidades energéticas. Libia es un país que cuenta mucho en la escena energética. Es un país que representa el 40% de las reservas de petróleo en África, 3% de las reservas mundiales, segundo productor de oro negro detrás de Argelia y delante de Nigeria, y su producción petrolera la exporta. Hay que constatar que hay dos sistemas energéticos, uno al oeste y otro aquí en la parte que señala más bien al este. Dos sistemas de producción, uno tripolitano y el otro sirénico. Evidentemente, como Gaddafi controlaba todo el país, entre los dos sistemas de exportación y producción, petróleo y gas, lo tenían ambos. Ahora, para los insurgentes, el desafío es controlar este sistema que produce más barriles. El petróleo libio viene de las zonas desérticas y va vía los oleoductos que están en la costa. No voy a cargarlos de cifras, pero hay que tener en mente que los ingresos del petróleo son 30 millardos de dólares y para el gas son 4 millardos de dólares. Es menos importante el gas para el Estado libio que el petróleo, pero sin duda eso va a cambiar muy rápidamente porque hay un gran potencial. ¿Quién explota? Esencialmente el petróleo, los italianos, porque es la potencia antigua colonial, y los italianos del OED, la Compañía Nacional Italiana, tienen acuerdos muy fuertes con Gaddafi. Por eso es que Berlusconi ha sido muy reservado y discreto frente a esta operación, porque se decía, si Gaddafi cae, los intereses italianos van a ser fuertemente amenazados en la zona. Hay que saber que Gaddafi posee 2% de la Compañía Nacional Petrolera Italiana, 2% que posee 100% del más alto conglomerado. Son muchísimos millardos que posee grandes bancas italianas, que parte de capitales importantes en los grandes bancos, la banca Comunicredit, y hay que saber que la caída de Gaddafi será sin duda un gran problema para los italianos que tienen necesidad de petróleo, además, que importan el 24% de su petróleo de Libia, el 24%, una cuarta parte, y el 15% de su gas. Es decir, que los italianos están un poco angustiados con la idea de un cambio de interés. ¿Quién tiene interés en cambiar el poder petrolero? Esencialmente la British Petroleum y de manera más anexa total la compañía francesa, que quiere también hacerse de una posición. British Petroleum hace algunos años, si uno sigue, como es mi caso, el sector energético, uno recuerda, y eso
toca un poco, que es la catástrofe del Golfo de México. British Petroleum está entonces en una situación bastante difícil y deberá dar en compensación a los Estados Unidos 25% de toda su producción del 2010, de 2011, es decir, que van a dar el 25% de su producción equivalente. El problema de BP y el siguiente es que ya no son suficientemente campos de acceso a los recursos y que Libia forma parte de sus prioridades. Si la intervención se pasa como ellos lo desean, el fin del régimen de Gaddafi y la victoria del este sobre el oeste, entonces ellos pueden esperar una alianza nueva entre los intereses de British Petroleum y el nuevo gobierno, con quizás parte de Total, no sé cuál es, las negociaciones se han hecho en secreto, pero evidentemente eso será una reconfiguración completa de la escena energética libia. Ese es el cálculo teórico sobre el papel. El problema, a mi juicio, que tiene riesgo de atrapar a esta gente que ha hecho el cálculo energético, es que como no estamos frente a un Estado-nación, cuando caiga Gaddafi, él terminará por caer porque los bombardeos van mermando su ejército regular. Es decir, si él gana, mis amigos aviadores que están en la zona, la aviación es esencial, pero uno no gana la guerra con la aviación. Al final hacen falta tropas en el suelo, en el terreno. La aviación juega un papel esencial para debilitar, pero si solo se bombardea y que usted no va a terminar el trabajo en tierra y que usted tenga gente tenaz enfrente que resisten, eso se puede durar mucho tiempo con esto. Entonces, lo que puede suceder en Libia, y ese es el riesgo, y ya se comienza a ver eso. Se ven tensiones en el seno de la OTAN con respecto a los americanos que le dicen a los franceses: ustedes que hicieron su guerra con los ingleses, desenvuélvanse ustedes, hagan bombarderos. Nosotros, ya los americanos se han retirado un poco. Cuando ellos no dirigen completamente un asunto, uno tiene la impresión de que ellos quieren que los demás no tengan éxito. Si ellos no están completamente a la cabeza, en la dirección, en la decisión, aunque estén, pero porque es la OTAN, pero tiene un comportamiento que dice que no han sido muy favorables a la intervención. Los ingleses y los franceses son quienes han empujado por diversas razones, con parámetros políticos anteriores, porque el gobierno francés quería mostrar a su opinión pública que era una operación con el parámetro de política interior, juega un papel en las decisiones de lanzar guerras u operaciones. Eso puede tener un impacto. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo no pretendo predecir el futuro, pero por el momento vamos a ver una división, porque hay un juego. El oeste no reconquista verdaderamente el este. Hay la presión de la aviación occidental que hace que no puedan pasar los ejércitos, y uno tiene la impresión de que el este no es lo suficientemente fuerte para conquistar el oeste. Es decir, división del país que va a cortar los complejos energéticos, y aquí es donde la guerra se produce. Pero aunque haya un control, el problema va a ser la exportación del petróleo, porque como la población ha sido armada y hay facciones rebeldes, pienso que muy a menudo los oleoductos, los gasoductos serán atacados, o habrá chantajes que se harán, no habrá una gran estabilidad. Y ahí yo termino sobre el caso libio. El caso libio nos muestra en este mundo árabe en plena transformación que diferente a Egipto y a Túnez, la caída de un régimen puede ser para ciertos estados que no son estados-naciones, la explosión del estado-nación, de la partición del país. Túnez y Egipto son estados-naciones, entonces el cambio de régimen, el país guarda su unidad, pero el cambio de régimen en un estado artificial, Libia,
Siria como Irak, con la caída de Saddam Hussein. Es un país que está partiéndose. El Kurdistán es casi independiente y hay la fractura entre los chiitas y los sunitas. Los países que tienen una fuerte unidad nacional, los que no tienen una fuerte unidad nacional se manejan mal. Ustedes ven en la costa de Marfil que tiene este mismo tipo de configuración. Otro ejemplo similar es Yemen. Yemen ahí también en sus fronteras actuales con la parte norte y sur no es un Estado-nación en el sentido real, no tiene una unidad nacional fuerte. Hay dos Yemen. No hace mucho tiempo en la Guerra Fría había esta diferencia entre el Yemen del sur y el Yemen del norte. Ustedes tienen el color que expresa la fractura de identidad con una región mayoritariamente sunita y la región en color rosa, mayoritariamente seidista, que es una forma particular del chiismo. Es un país en el cual la fractura chiita, con una forma particular de chiismo, no son los mismos chiitas que en Irán o en Líbano o en Bahrein. Todavía es una forma muy particular. Pero los chiitas están en oposición desde hace mucho tiempo con los sunitas. A esta fractura chiita-sunita hay que agregar las fracturas tribales tradicionales en las cuales hay lógicas tribales importantes. Y el régimen actual, que era un régimen que como el de Gaddafi funcionaba sobre una suerte de ecuación tribal, que tenía además el hecho de que hacía lo que quería en términos de represión, porque el aumento de Al-Qaeda en los años 90 le dijeron, bueno, ustedes son los que van a arreglar esta zona que uno conoce mal, reglamentar el problema de Al-Qaeda es un asunto de ustedes. Y le dieron carta blanca, en cierto modo, a Ali Ben Saleh. Actualmente hay una guerra que se desarrolla porque 10.000 hombres del ejército regular están guiados por un general que está en rebelión, han partido el país con lógicas tribales. No es una revolución democrática de ningún modo lo que pasa en Yemen. Son nuevas tribus que aspiran a reemplazar las del presidente Ali Abdel Saleh. Tenemos ahí también un ejemplo muy diferente de lo que pasa en Túnez o en Egipto. Entonces, elementos, verifico el tiempo en que estamos en términos de tiempo. Il reste 30 minutes avec les questions ou sans les questions? Donc 30 minutes en tout. D'accord. Un total de 15 minutos de exposición, 15 de preguntas y respuestas quedan. Voy a hablar ahora de la cuestión israelo-palestina, que sigue siendo muy importante en esta región. Primero, algunas palabras sobre Israel. En esta región, el Estado no le conciernen las revueltas árabes, tiene su sistema político que es específico y que funciona, pero está preocupado por las consecuencias de las transformaciones del mundo árabe y evidentemente los israelitas se inquietan. Los israelitas consideran que hay dos amenazas esencialmente. Primero, siempre el problema palestino. Eso es un problema que viven como un problema interno. Los árabes israelitas y los palestinos de Cisjordania y Gaza. Y luego está el problema como exterior, que consideran exterior, la evolución de los regímenes árabes y de Irán con respecto a Israel. Entonces, la primera preocupación de Israel es
conservar la alianza. Los dos países con los cuales la relación se ha estabilizado, Egipto y la Jordania. Esa es la gran preocupación de los israelitas. No sé, la cuestión egipcia no puede, la masa demográfica de Egipto es el peso pesado de la cuestión y hay que conservar las relaciones con Jordania, evidentemente. Y luego, en el interior, el juego de Israel, que ha sido bastante hábil en los últimos años, era dividir a los palestinos. Lo lograron porque la situación de hoy es Cisjordania y Gaza. Es como si hubiesen dos Palestinas dirigidas por regímenes diferentes. Al-Fatah es Cisjordania y Hamas es la Franja de Gaza. Y ellos se detestan. Entonces, Israel ha maniobrado para impedir la unidad palestina con una división. Por el momento esta división se mantiene, pero la división de los palestinos está ligada a la situación en Egipto y en Jordania. Y los israelitas lo saben. Hay una suerte de neutralidad de Egipto y de Jordania con respecto a la cuestión palestina, pero si quizás los hermanos musulmanes dominaran Egipto, ellos apoyarían muy claramente a Hamas, lo que haría que el Hamas palestino, desde el punto de vista histórico y político que tiene por origen sus hermanos musulmanes, es la misma ideología, el mismo origen, las mismas raíces históricas. Entonces la preocupación de los israelitas va a ser conservar esta división de los palestinos y vigilar las evoluciones del régimen egipcio y jordano. Y evidentemente pasar lo que pasa actualmente en Siria, porque ahí, y esto es un eje bastante interesante para los israelitas, pero esto depende de la forma en que evolucione. ¿Cuál es el problema de los israelitas? Hay un eje de alianza Siria, Irán y Hezbollah en el sur del Líbano. Para los israelitas, todo lo que pueda romper este eje de alianza Hezbollah, Siria, Irán es interesante. Ven que efectivamente el régimen de Bashar al-Assad está conmocionándose. Podría caerse, y si cae, quizás los israelitas se dicen, habrá un régimen sirio que se entenderá más con Irán y en este momento esto será positivo para nosotros, pero no es seguro, porque ¿qué es lo que hace avanzar por el momento a Siria? Es el retorno de los islamistas, es decir, que este eje rebelde es como en Egipto, en Túnez, hay una buena parte de islamistas. No hay que olvidar que los salawitas, minoría sunita que dirigía, ha durado y ha reprimido muy ferozmente en la región de Homs, pero los islamitas sunitas, entonces son siempre los mismos problemas que se reproducen, y entre la gente que están sublevándose con la minoría palauita, no voy a decir que todos, porque hay jóvenes que quieren democracia occidental y razonan un poco como todos los jóvenes del mundo, pero no son ellos forzosamente lo que van a hacer avanzar la estructura, pero tampoco la harán retrasarse. Por el contrario, están las viejas tendencias antiguas, islamitas, y los israelitas se dicen, bueno, quizás fuera positivo que Bashar al-Assad caiga, que la minoría alawita que se alíe con Irán y que nos molesta, el Líbano, también caigan. Pero si es para tener hermanos musulmanes y tener hermanos musulmanes en Siria, en Egipto, que van a apoyar a más Palestina, entonces el escenario se tornaría una pesadilla. Entonces los israelitas tienen buenas razones de inquietarse, porque finalmente, sea cual sea el escenario, no es muy animado para ellos. Es decir, que hay poca suerte para que algunos regímenes democráticos pro-occidentales se instalen en estos países árabes en torno a ellos.
Y vengo justamente a esto y terminaré con ello. A la rivalidad chiita-sunita que se está desarrollando principalmente en el caso de lo que pasa en el reinado de Bahrein, pequeño estado, pequeño emirato petrolero, a diferencia de Qatar y de los Emiratos de Arabia Saudita. Bahrein tiene una mayoría chiita, 80% de la población es chiita, gobernado por una minoría del orden del 20%, viejas familias tribales, beduinos de Bahrein que gobiernan, como en Kuwait, como en Qatar, son árabes sunitas, apoyados por Arabia Saudita, pero la mayoría de la población es chiita, y la mayoría de la población chiita, ¿quién la apoya? Bueno, Irán. Irán se dice, ahí está, este es el momento, todo está en conmoción, entonces si hay conmoción en todas partes no podemos quedarnos en mitad del camino, porque eso puede avanzar en un sentido favorable a Estados Unidos e Israel, y entonces en ese momento nosotros estaremos muy fastidiados, los iraníes. Entonces los iraníes se dicen, ya que los americanos y los israelitas están casi haciéndonos la guerra para impedirnos tener una bomba atómica, la mejor estrategia es atizar el fuego para que dispersar un poco el problema. Entonces, son los iraníes quienes están despertando a los chiitas en el conjunto del Golfo. Son ellos que empujan el despertar de los chiitas y de Bahrein. No son los mismos tipos de revoluciones que antes, es mucho más complicado. Los que impulsan el retorno de elementos más radicales del chiismo iraquí. El Irak está dominado hoy por los elementos chiitas moderados, pero hay una componente más radical y los iraníes están tratando de despertarla para despertar la fractura chiita-sunita en Irak y rechazar la influencia de Arabia Saudita. Y los iraníes están despertando también los chiitas de la región de Azaka, que tiene los principales recursos petroleros, poblada por chiitas, y ahí está el petróleo, ahí hay chiitas que pueden ser inspirados por los iraníes. Lo que puede pasar en este momento detrás de las máscaras y de las turbulencias que vemos en Bahrein, en Irak, es la guerra entre la Arabia Saudita e Irán. Es la guerra entre Arabia Saudita, que quiere mantener su influencia en el Golfo sunita, que quiere ser el gendarme del Océano Índico y del Golfo, y más bien del Golfo y de la entrada del Océano Índico. Y los iraníes son grandes potencias en oposición, Arabia chiita y el iraní sunita. Y llego a la conclusión para dejarnos el tiempo de las preguntas. ¿Qué vemos en este mundo árabe? Vemos que hay tendencias comunes. La tendencia común es que hay el desgaste de los regímenes. Están todos desgastados, están todos perdiendo fuerza de la legitimidad en lo que concierne a la población, porque la corrupción es tan fuerte que los pueblos ya no quieren ser más robados y que ver las riquezas del petróleo desviadas por las élites. Y estos pueblos, estas revoluciones vienen de los pueblos, no de fuerzas exteriores, y esperan el momento para hacer caer esos regímenes, porque no es simple hacerlos caer, son regímenes de terror. Entonces la gente no tenían oposición, pueden ser masacrados muy rápidamente, mucha gente son asesinadas, pero que son valientes de exponer su vida para cambiar los regímenes. Esos son los trazos comunes en todas las reuniones, en todas las revoluciones del mundo árabe. Hay un rechazo a la corrupción total.
pero no es fácil explicar eso. Hay otros factores. Hay problemas por delegación entre Arabia Saudita e Irán, y hay cálculos petroleros que vienen del mundo occidental sobre Libia, que cuestiona a los países de Magreb. ¿Qué va a pasar en Libia? ¿Van a difundir el islamismo? Hay riesgos para los vecinos. Vean los problemas de Haití. Desde que un país es un Estado fallido, es un riesgo para el vecino. Aquí tenemos un Estado-nación y al lado tenemos un desorden. Entonces, forzosamente es un riesgo. La cuestión, ustedes ven que hay el trazo común y hay la diferencia según el país. Y hay en todo ello el juego de los americanos que buscan evitar que eso no vaya hacia regímenes que serían antiamericanos. Hay el juego de todas las potencias que no son árabes en todo eso. Hay el juego de Turquía, que busca instalar regímenes árabes sunitas, Siria, que son árabes sunitas esencialmente, Siria, Egipto, que sueñan a desarrollar esto en Túnez igualmente. Entonces Turquía juega su juego. Vemos que en este momento hay una competencia muy fuerte entre Francia y Turquía en Libia. Los franceses están bien complacidos de los problemas con los turcos. Turquía trata de bloquear Francia en el problema libio con los americanos. Hoy los americanos sostienen más a Turquía contra Francia. Es decir, que hay una competencia entre las dinámicas que juegan su papel. Evidentemente, la conclusión, porque ya yo puse una pregunta muy amplia, ¿a dónde va el mundo árabe? No hay respuesta única para el mundo árabe, porque vemos bien que según el país hay direcciones diferentes. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que hay muchos esquemas posibles en esta cuestión, porque hay la respuesta islámica, la respuesta la cual a mi juicio no afectará la economía, donde la componente islamita es fuerte, pero sobre todo lo que va a presentarse es que no irán hacia la guerra como un eje pro-iranita o pro-iraní o pro-sahariano. Finalmente, diré que evidentemente, como ustedes habrán comprendido, es difícil predecir el futuro del mundo árabe, pero yo como creo que siempre hay que centrarse en ideas simples. Los países que van a salir con bien son los Estados-naciones, que mantienen transición política y pueden guardar la unidad y sobrevivir, pero los estados no naciones con fracturas tribales, no unitarios, corren el riesgo de no sobrevivir a las transformaciones actuales del mundo árabe. Les agradezco a todos y abrimos y dejamos en la plaza a las preguntas. Muchas gracias.